Y vamos con la entrevista de esta tarde, una de las dos que tenemos para usted. Adela Cedillo es doctora en Historia, especializada en la guerra sucia y la guerra contra las drogas en México. Ella es adscrita a la Universidad de Houston y la saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Adela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Oye, Adela, preguntarte de entrada, el papel de Alejandro Gertz Manero. Vamos a dejarnos de medias tintas. ¿Qué papel jugó el ahora fiscal general de la República en esta operación Cóndor? Que mucha gente nos dice, no, la operación Cóndor fue en Sudamérica. No, también hubo una versión en México. ¿De qué se trató esa operación Cóndor y cuál fue el papel del fiscal general de la República? Sí, bueno, la Operación Cóndor es una campaña antidrogas que fue promovida por la DEA, la DEA de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration, y tuvo dos componentes. Un componente civil que fue coordinado por la Procuraduría General de la República, y Gertz Manero fue nombrado coordinador nacional de esta campaña antidrogas en su calidad de oficial mayor. Y luego también había un componente militar de la campaña que se llamaba Fuerza de Tarea Cóndor, que ellos se ocupaban de recorrer el Triángulo Dorado y otras regiones productores de droga, ¿no? Entonces el papel de Gertz Manero en esta campaña está en coordinación con la DEA y está supervisando los resultados del programa de fumigación aérea, ¿no? El gobierno de Estados Unidos dio al gobierno mexicano una flota de helicópteros y infraestructura, financiamiento para llevar a cabo estas fumigaciones con químicos como Gramoxone, herbicidas. Gertz Manero se opuso al uso de agente naranja, pero permitió estos otros herbicidas, pese a que no había como una claridad de para qué servía, ¿no? Y bueno, esta campaña en los hechos se convierte en una campaña contrainsurgente, contra campesinos, presuntamente productores de droga, pero la mayoría de ellos resultó que no tenían nada que ver, ¿no? Estaban en comunidades que producían, donde había productores en efecto, pero muchos de ellos no tenían ningún involucramiento personal, ¿no? Entonces fue una campaña de arrasamiento literalmente del Triángulo Dorado, porque las comunidades campesinas fueron fumigadas, fueron sometidas a tácticas de tierra arrasada. Hubo miles de detenidos y se les practicaron métodos como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, ¿no? Entonces, toda esta información está en registros oficiales, no es producto de una investigación periodística, son las propias fuentes del Ejército, de la Sedena y de la PGR las que nos han permitido conocer a detalle la Operación Cóndor. Oye, Adela, un reciclamiento de este tipo de personajes. Leo en tu cuenta de Twitter que hablas de Gertz Manero, de la forma como operaban precisamente, pero también citamos personajes famosos por ser torturadores como Nazar Haro, que vamos a llamarlo así, se formó en ese México oscuro, en esos archivos negros de la Dirección Federal de Seguridad del Ejército Mexicano, en esa época, como bien dices, influenciados por otros personajes como Fernando Gutiérrez Barrios. Un reciclamiento que sigue presente hasta el día de hoy de estos personajes que siguen en la función pública hoy. Exactamente, y en el caso de Gertz Manero es una tragedia porque los campesinos, hubo miles de desplazados, torturados, despojados, y ellos no podían quejarse con la PGR porque era la institución que los estaba criminalizando, estigmatizando, agrediendo, y 40 años más tarde tampoco pueden poner una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque el mismo sujeto en un puesto de poder similar está al cargo de esta fiscalía, ¿no? Entonces es una de las grandes paradojas del caso mexicano, ¿no? Que a pesar de que ha tenido alternancia partidista en varias ocasiones, pues estos personajes siguen ahí reciclándose y no han sido sometidos a lo que en inglés se conoce como accountability, ¿no? Que es el rendimiento de cuentas por estas prácticas que pues realmente son lesivas, son violaciones graves a los derechos humanos. Cuando se cometen de forma sistemática constituyen delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier tipo de abuso menor de un funcionario público, estamos hablando de los más altos funcionarios del gobierno mexicano cometiendo abusos sistemáticos a nivel de crímenes de lesa humanidad, ¿no?
Una práctica de la que continúa. Muchas veces hemos discutido, se ha debatido, investigaciones y demás, en donde continúan este tipo de operativos y los más afectados son los campesinos, a los que señalan de ser parte esencial de un mercado en donde las ganancias se los llevan banqueros, se los llevan empresarios, se los llevan políticos, como es el crimen organizado. Así es. Pues hay un estigma, ¿no? No sé si me están escuchando. Sí, te escucho. Hay un estigma contra hay un estigma contra los campesinos que les ha impedido organizarse, ¿no? A diferencia de campesinos que pertenecen a movimientos políticos y sociales, los campesinos acusados del narcotráfico pues han enfrentado un estigma muy grande, ¿no? Como criminales, como pues se les tacha así como si fueran los enemigos del públicos, ¿no? De la nación. Entonces esto ha impedido que los campesinos pues tengan una defensa legal, tengan algún tipo de defensoría pública para denunciar estos crímenes, ¿no? A mí me sorprende mucho que a pesar de que es algo tan masivo, que pues en los 70 fue una década de mucha violencia, ¿no? Pero estos campesinos nunca han sido incluidos en ninguna comisión de la verdad, en ningún tipo de mecanismo institucional para rendir cuentas, ¿no? de los crímenes de Estado del pasado. Entonces ha sido la población más vulnerable del país, es con la que el Estado también tiene una deuda, ¿no? Porque pues estos campesinos fueron objetos de una tremenda injusticia, fueron prácticas que, insisto, fueron sistemáticas, no fueron ni un día ni dos. La Operación Cóndor duró de 1977 a 1988, entonces son bastantes años en los que, bueno, estuvo esta violencia de Estado contra estas comunidades y que eso explica en buena medida pues el México de hoy, ¿no? Con toda su violencia y su descomposición social. Claro. Finalmente, Adela, tengo 2 minutos. Urge sanear la función pública porque hablamos de Hertz Manero, pero también está el caso de García Luna, que fue creciendo, fue saltando de puesto en puesto, ya vimos qué pasó con él, y otros personajes que han hecho una carrera que algunos destacan, que son grandes policías, pero nos damos cuenta que tienen pies de barro. Sí, exactamente. Una de las características de estos funcionarios es que pues se presentan como hombres honorables, preparados, ganan premios, reciben algún tipo de reconocimiento internacional. Sin embargo, pues esto no los exime de haber cometido estos crímenes, ¿no? Políticos, sociales y de lesa humanidad. Entonces, creo que urge que haya una reforma que impida que cualquier servidor público que haya participado en violaciones graves a los derechos humanos pueda tener acceso a algún tipo de cargo de representación popular o sea nombrado por un poder ejecutivo, ¿no? Esto debe haber una limitante clara, fuerte, directa para que estos personajes no lleguen al poder, porque eso pues es una revictimización para todas las personas que fueron víctimas, ¿no? Y el caso de Hertz Manero pues es muy, muy evidente, está revictimizando a miles de personas que sufrieron tortura, cárcel, destierro, persecución, etcétera, ¿no? Mi querida Adela Cedillo, doctora en Historia, especializada en la Guerra Sucia. Adela, te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, fuerte abrazo. Vamos ahora.